Muy buenas a todos, hoy vengo a contar mi vida, la historia de mi vida, la transformación personal que he tenido. Así que muchas gracias por estar aquí y te invito a conocer esta historia y que podamos conectar más. Yo nací en Venezuela, en el estado de Anzoátegui, en la ciudad de Puerto La Cruz. Era un niño normal, pues, que iba al colegio, que como otros niños, que en los primeros años de su vida, pues, va, se divierte, hace amigos, vive una vida totalmente normal, que juega con juguetes, que se divierte, que se ríe mucho, que llora mucho, que come mucho y poco más. Tenía una vida como cualquier otro niño que lo tuviera todo al alcance. No me faltaba nada en aquel momento. Mi vida dio un giro total. Un giro que cambió mi futuro, que cambió el destino que tenía yo y que tenía mi familia. Con 6 años, mi padre se había tenido que ir de casa. Se fue porque lo querían encarcelar. El gobierno lo quería encarcelar por la situación política que había en el momento. Él es periodista y yo soy de un país donde no hay libertad de expresión. Entonces, por ejercer tu derecho a hablar, por tu derecho de decir la verdad, pues te pueden suceder cosas muy malas. En ese momento, pues, voy a primero de primaria y no tenía yo un padre, no tenía esa figura en casa y fue muy difícil, sobre todo cuando estás creciendo y cuando eres apenas un niño y no entiendes nada de lo que está pasando. Lo visitaba de vez en cuando, iba con mi madre, lo visitábamos, estábamos junto a él en Navidades, cuando habían vacaciones. Pero cuando yo regresaba a casa, pues me sentía muy mal. Ya por aquel entonces, pues no me sentía parte de un colegio, no me sentía parte del sistema educativo. Me sentía vacío ya en aquel entonces y pues me tocó salir adelante. Con 7 años me voy del país, me voy ya a vivir con mi papá y con mi mamá. Me toca irme de casa. Algo que siempre había querido porque quería estar con mi padre, por lo tanto me voy a donde estaba mi padre, que era en ese momento Panamá. Y con 7 años pues me tocó construir una vida de nuevo, una vida de cero. Tenía que hacer nuevos amigos, tenía que ir a un nuevo colegio con un nuevo sistema educativo porque yo estaba acostumbrado a un horario, a unas fechas de clase cuando vivía en Venezuela, pero en Panamá era totalmente distinto. Y en el colegio que fui, pues, lo era más. Y además que yo no hablaba inglés, yo no sabía nada. Y pues, me costó adaptarme. Mi padre me inscribió en una escuela de fútbol y fue cuando le amé, le cogí pasión al fútbol. Quería ser el mejor jugador de todos. Mis ídolos eran Ronaldinho en esa época, cuando Ronaldinho todavía jugaba. Después, pues, estaba Messi, Kaká, Cristiano y muchos más. Y quería ser uno de ellos. Quería jugar en el Fútbol Club Barcelona. Mi sueño ya con 7 años era vivir en la ciudad condal, vivir en Barcelona. Y pues soñaba con eso y lo visualizaba. Pero ya en ese entonces ya la gente me decía que yo estaba loco, que no lo iba a lograr. Hasta incluso mi familia lo veía como una historia, como una opción muy lejana. No lo veían posible. Incluso se llegaban a molestar conmigo si lo llegaba a mencionar. Me tocó adaptarme, iba al colegio. Mi sueño de jugar algún día en el Barcelona no se iba. Mi sueño de vivir en Barcelona no había muerto todavía. Y no murió. Pero los años fueron pasando. Obviamente me adapté a la vida del colegio. Me costó mucho, me tocó salir adelante, sobre todo en el primer año fue horrible, pero terminé entre los 4 mejores de la clase. Y eso me motivó bastante, lo pude superar. A pesar de ser nuevo, lo había logrado y había estado entre los mejores. Los años fueron pasando, fui creciendo, mi amor por el fútbol también fue creciendo. Viajé a Italia a jugar fútbol con el equipo con que yo jugaba en Panamá. Habíamos hecho un intercambio con un equipo italiano, que es el Chievo Verona, y ya había experimentado otra experiencia, el salir de casa y tener que enfrentarte contra gente que no conoces.
y tener que jugar al ritmo de ellos y un ritmo de entrenamiento al cual que nadie de nosotros había visto jamás. Pero me daba cuenta de que eso era lo que yo quería, de que iba a ser difícil, pero que lo podía lograr. Fui creciendo. En el colegio pues era un niño normal. En cuarto de primaria me fue bien. En tercero y quinto no tanto, pero en quinto descubrí a un profesor que cambió mi vida, que aquí le mando un saludo, y que fue un tutor muy importante para mí, que me enseñó mucho, que hasta el sol de hoy agradezco todo lo que me enseñó, porque me enseñó mucho yo estando bajo su tutela, estando bajo su responsabilidad en clase y también en los años siguientes, ya que se convirtió en mi tutor personal. Nunca fui un chico que me sentí cómodo con el sistema educativo, sobre todo el hecho de que los domingos yo lloraba porque ya era lunes, y en los lunes yo lloraba que ya me tocaba iniciar la semana de nuevo, me tocaba afrontar la realidad de tener que estar con más personas en una clase y no era la vida que yo quería. Definitivamente no me veía ahí. Los años fueron pasando, mi padre logra hacer una academia de fútbol, una academia para porteros, donde ayudamos a muchísima gente a que pudieran tener una vida mejor. Muchas personas que estaban en la pobreza, que no podían jugar al fútbol, y nosotros le dimos la oportunidad de entrenar gratis. Y además ayudamos a muchos entrenadores, algunos de ellos eran jugadores de fútbol, eran jugadores profesionales, y los ayudamos económicamente. La verdad que fue una experiencia muy bonita, que hice grandes amigos. Ya con 12 años tuve la fortuna de entrenar con el primer equipo, con el primer equipo de la primera división, que era el Chorrillos Fútbol Club. Era el mejor equipo en ese momento en el país, y entrenaba con jugadores profesionales, y para mí era algo maravilloso. Faltaba clase por hacer eso, pero me levantaba muy contento. Me tenía que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar ahí a buena hora y entrenar con ellos. Pero, wow, la verdad que me olvidaba de todo y me concentraba en eso, y esa era mi pasión. Era mi razón para vivir. Con 12 años pasó la situación más difícil hasta ese momento. Una situación que me afectó a mí, que afectó a mi familia. Estábamos de vacaciones en una isla del Caribe. Habían sido unas vacaciones maravillosas. Estuvimos más de un mes viviendo bien, ¿no? En la playa. Fue maravilloso. La verdad que me divertí mucho con 12 años. Extrañaba ir a ese sitio porque ya habíamos ido a esa isla, a Aruba. Es una isla muy bonita donde teníamos buenos amigos, donde nos sentíamos como en casa. Y bueno, estábamos pasando bien, ¿no? Estábamos disfrutando del momento. Cuando íbamos a regresar allá a casa, a Panamá, pues sucedió algo. Y es que en el aeropuerto nos detuvieron. Destruyeron nuestros pasaportes. Y pues fue una situación muy difícil. La policía nos detuvo. Un policía llegó, que era el encargado, y nos dijo: todos sus sueños se han acabado. No me importa si están en familia, pero se acabó. En ese momento fue un balde de agua fría. Por una parte, pensé que todo de verdad se había acabado. Estaba cagado yo. Tenía miedo. Y por otra, me dije a mí mismo: esto no va a pasar. Esto solamente es parte del proceso. Yo voy a salir de esto, voy a cumplir mis sueños, voy a convertirme en alguien, voy a irme a Barcelona, yo voy a cumplir mis sueños pase lo que pase. Y me voy a reír de esto en unos años, y voy a crecer, y voy a seguir viviendo. Pues habían detenido a mi padre por órdenes del gobierno de Venezuela, de la dictadura que hay en mi país actualmente, y la cosa se estaba complicando. Lo querían deportar a él, a mí me querían separar de mis padres, me querían mandar a un centro de menores donde mis padres iban a perder la custodia. Y claro, yo estaba muy cagado. Tenía solamente 12 años, no sabía lo que pasaba, pero ya con 12 años tenía la mentalidad de que iba a salir adelante. Pues las cosas cambiaron un poco su rumbo. Los policías escucharon a mi padre, vieron de que no era ningún delincuente, de que solamente, bueno, era un perseguido político que necesitaba ayuda. Y los policías lo entendieron,
vieron la situación, vieron que era algo delicado, que no podían entregarlo a la justicia de Venezuela, y finalmente logramos salir libre, pero me tocó sufrir, me tocó ver a mi padre tras las rejas, me tocó visitarlo con mi madre. Fue algo complicado, fue algo donde pensábamos que no iba a acabar, no sabíamos cuándo íbamos a salir, no sabíamos si nos íbamos a quedar por mucho tiempo en Aruba. Incluso nos llegamos a plantear la posibilidad de que yo iba a tener que estudiar ahí, que iba a pasar parte de ese año ahí. Sentía que lo había perdido todo porque extrañaba el fútbol, extrañaba jugar al deporte que yo tanto amaba, y me hacía falta, me hacía muchísima falta. Logramos regresar a casa, logramos poder seguir con nuestra vida normal, dentro de lo normal, porque normal no era yo. Y esa situación sí que me había impactado muchísimo, me había marcado, me convirtió en una persona muy temperamental, muy nerviosa. Y cada vez que me llamaban la atención en el colegio, me acordaba de esa situación y pensaba yo que estaba en problemas, que iba a ir preso. Me llevaban a coordinación y me sentía así. Con 12 años pues ya daba un poco de problemas al colegio, ya me portaba un poco mal y ya me había enamorado de una chica, que no sucedió nada, pues no era un buen amor, pero sí, me enamoré perdidamente. Eso me hizo perder mucho el foco. No, era joven, no sabía nada. Pero por eso mismo, porque no sabía nada, comencé a buscar esas respuestas. Comencé a interesarme más por la lectura. Comencé a buscar en internet y comencé a descubrir el mundo del desarrollo personal, del crecimiento como persona, y comencé ya a mejorar, a construir una mentalidad de éxito, una mentalidad ganadora. Ya con 12 años tenía ganas de llegar lejos y dejar un legado. Comencé a leer un poco más de autores como Mario Luna. Era el único que yo había descubierto, que yo sabía en ese momento. También había otro que se llamaba Jorge Valdano, que fue un jugador de fútbol, que había escrito un libro que se llamaba Los 11 poderes de un líder. Y me interesaba muchísimo eso. Ya me interesaba un poco más la política, la psicología, el comportamiento humano, y comencé a crecer, ya que comencé a consumir esa información. Mi padre por esa época me regaló un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Con 13 años, un año después, pasó una situación que me marcó mucho. Fue mi primera depresión. Mi padre había sido detenido una vez más, había sido detenido ilegalmente, o sea, no cometió ningún delito y nunca se pudo demostrar nada, todo fue manipulado, el juicio fue manipulado, las autoridades manipularon todo. Todo porque, bueno, la persona que había puesto la denuncia pues tenía mucho poder y tiene mucho poder en Panamá. Y tenía también mucho poder económico y podía pagarle a los magistrados, a los jueces, a los fiscales, a quien quisiera, solamente para ver a mi padre o muerto o preso. Así que la situación fue la siguiente. Yo un día, ya por esa época me metía ya en problemas en el cole, ya tenía problemas serios. Y un día, de camino a casa con mi tutor, con el profesor que yo había tenido en quinto de primaria, regreso a casa y cuando vamos a salir, que siempre mi padre me iba a buscar, mi padre no estaba. Nos buscó un chofer, que era el chofer que nos llevaba al aeropuerto cuando íbamos de viaje. Ya me parecía que la cosa iba rara y la cara de mi profesor también era un poco de angustia. Llego a casa y mi madre pues estaba un poco desesperada. La gente en el edificio, los que trabajaban ahí, me veían un poco raro, con cara de circunstancia. Y mi padre había sido detenido, estaba encarcelado en ese momento. Al día siguiente me tocó verlo y rompí a llorar. Fue la peor noche de mi vida, una de las peores. También comparando la de Aruba, fue algo muy horrible. Me sentí culpable, sentí que no iba a encontrar luz al final del túnel, me sentía encontrado en un hueco del cual no sabía cuándo iba a salir. Miraba al techo, me levanté esa mañana, al día siguiente, mirando al techo de mi cuarto sin esperanza. No sabía qué iba a pasar, no sabía cómo iba a ser la situación. Pasaron los días, pasaron las semanas y todo el mundo me dio la espalda. Pero yo quería salir de esa situación y quería darle un fin. Las cosas cada vez se ponían peor, pero yo cada vez tenía más ganas de salir de allí. Comencé
a investigar, comencé a buscar, comencé a aprender de personas de éxito, de grandes referentes. Comencé a ver de que hay algo más allá, de que se puede tener éxito en la vida, de que a pesar de tu situación, de que a pesar de dónde vengas, puedes salir adelante. Y comencé a interesarme y ese fue mi refugio durante ese momento. Y yo le decía a mi profesor, no le debo pedir permiso al éxito. Y recuerdo que en un examen que yo tuve, en uno de mis últimos exámenes, mi profesor me dijo, recuerda, Aaron, no le pidas permiso al éxito. Ya comenzaba con la filosofía del Net Kaizen, de la mejora constante, de que hay que ser un ganador ganable, de que uno no se puede arrastrar, de que uno no puede perder su tiempo. Todavía me faltaba mucha madurez para poder adoptar esa filosofía en mí, pero ya la estaba aprendiendo, ya estaba dando mis primeros contactos con aquella filosofía. Fue muy difícil, estaba deprimido, la gente pensaba que yo estaba loco. Mi padre ya había tomado la decisión de que no íbamos a ir del país. Mi sueño de vivir en Barcelona cada vez estaba más cerca, pero a la vez parecía lejano. Pero nunca perdí la fe y sabía que ese momento iba a llegar y que iba a cambiar mi vida, que iba a ser una persona totalmente nueva. La situación en mi colegio pues era un poco difícil. Algunos profesores querían hacerme mucho daño a mí y a mi padre. Querían también pues hacerme daño físico y atentar contra mi seguridad personal y mi vida. Tenía miedo de morir. Estuve bajo tratamiento psiquiátrico y eso cambió mi vida por completo. Obviamente esa situación meses después me impactó mucho y supe de que no podía ir por un mal camino. Me superé. Era una persona totalmente nueva y algunos profesores, algunos amigos me veían diferente, veían que yo había cambiado, de que no me gustaba meterme en problemas y de que yo quería enfocarme en lo mío y triunfar. Mi familia ya estaba orgullosa de mí, mi familia confiaba más en mí, ya la gente confiaba más en mí, pero ya en ese momento comencé a darme cuenta de las cosas. Mi último año en Panamá pues terminé estando entre los mejores de la clase, lo di todo, pero ya con 14 años fue cuando di el clic. Un día vi una película, se llama Money Monster, hecha por el protagonista era George Clooney. Iba relacionado con el mundo de las finanzas, el mundo de la bolsa. Y en ese momento descubrí lo que yo amaba. Descubrí que yo amaba el emprendimiento, que amaba también los mercados financieros. Descubrí a Joseph Asram y después, un año después lo conocí en persona. Y descubrí muchas cosas más. Recuerdo que en ese momento ya comencé a leer más. Descubrí a Tony Robbins. Y un día buscando por internet pues di con un señor llamado Tai López, conocido en internet por ser experto en marketing, y aconsejaba leer mucho. Y fue cuando amé el mundo, amé la lectura y amé el hecho de aprender y tomar acción. Y de los negocios online comencé a interesarme más por el mundo digital. Y fue cuando tomé la decisión de que quería ser un emprendedor, de que yo vi el documental de Tony Robbins y quería ser como él. Entonces ya yo tenía un poco por parte, quiero ser alguien, quiero dejar un legado, quiero ayudar a personas, quiero impactar en la vida de los demás, quiero ser un emprendedor. Por otra parte, el fútbol. En ese entonces amaba también ya escribir. No era muy bueno, pero escribir fue mi forma de liberarme, de expresarme, de poner mis sentimientos. Era una meditación conmigo mismo. Escribí mi primer libro, que fue porque me gustaba una chica y, bueno, no sabía cómo decírselo. Le escribí unos poemas. Nunca lo leyó, nunca se interesó en mí, pero fue cuando comencé a amar la escritura y la lectura. Leía, escribía. Pasaron los meses, algunas cosas se complicaban, pero llegó el día que tanto había esperado, que durante mucho tiempo, durante muchos años, estaba deseando. Me iba a ir a Barcelona, pero pasó otra vez una situación, y es que en el aeropuerto nos detuvieron de nuevo. La situación pues fue la siguiente: yo, mi tía y mi mamá pues nos pudimos ir, pero mi padre se tuvo que quedar, no lo dejaron irse. Y me tocó en ese momento afrontar una situación. Ya mi padre me había entrenado, ya mi padre me había explicado muchas cosas de la vida, muchas cosas muy difíciles que a mi edad muy pocos sabían, que eran muy fuertes para yo saber, pero que fue muy bueno. Tuve mayor madurez en esa situación de afrontarla
ya sabía más o menos lo que yo tenía que hacer, ya estaba preparado en caso de que sucediera eso, de que tuviera que estar separado de mi padre y de tenerlo que ayudar. Y me tocó estar más de un año sin mi padre. Me tocó comenzar a construir una vida en España sin él, solo. Pero crecí como persona y me hice muy fuerte, me hice muy independiente, hice buenas relaciones. Me tocó enfrentarme contra muchas personas, enfrentarme a situaciones muy incómodas, muy desagradables. Estar sin un padre pues afecta mucho. Mucha gente, muchos compañeros de clase pues tenían un padre y una madre que probablemente están divorciados, pero los tenían cerca. Yo no, lo tenía en la otra punta del mundo. Pero ya yo había tomado la decisión, dejé el fútbol, comencé a hacer otros deportes, la equitación y tiempo después los deportes de contacto. O sea, sigo haciendo deporte, pero ya yo he tomado la decisión de que quería ser un emprendedor, de que quería impactar en la vida de los demás, de que quería aprender a hacer dinero y también con eso ayudar a los demás a que pudieran alcanzar la libertad financiera y su crecimiento personal. Comencé a leer muchísimo y ese verano me encerré en casa, leí todos los libros que yo tenía en casa de desarrollo personal porque ya había comprado varios y lo había acumulado ahí, no lo había leído. Y comencé ya a consumir contenido de calidad, a escuchar audios, a ver personas de éxito. Y mi cabeza cambió. Comencé a ver al mundo y cuando yo iba a clase, cuando me tocó ya terminar el bachillerato, recuerdo que cuando empecé el bachillerato, pues veía las cosas diferentes y no me sentía parte del sistema. Lo odiaba. Me sentí muy deprimido. Fui a un curso de inversión con Joseph Arram 3 días y cuando regreso al tercer día pues era mediodía el curso y cuando regreso a clase que acabamos por la tarde porque me dio tiempo de ir al cole, me sentí triste. Dije, esto no soy yo no soy parte de esto, no quiero estar aquí. Y fue cuando me di cuenta de que no iba a lograr nada si seguía haciendo lo que decía el sistema. Me di cuenta de que no iba a tener un futuro si hacía lo que otros hacían, lo que otras personas con resultados mediocres habían logrado, y yo no quería hacer eso. Yo estaba sin mi padre y pues me tocó salir adelante y me tocó forjar acero, me tocó emprender, me tocó enfrentarme al mundo ante situaciones totalmente nuevas, pero que pude superar. Y fue cuando comencé a crecer exponencialmente. Cada día quería yo cumplir con mis objetivos. Poco a poco fui viendo de que podía triunfar, de que lo iba a hacer. Seguía escribiendo poesía, pero tenía la idea en mi cabeza de que algún día iba a escribir un libro de desarrollo personal. Y cuando comencé a leer a otros autores, cuando comencé a ver a Tony Robbins, a Tai López, Grant Cardone, Gary Vee, otros más, Napoleon Hill, cuando comencé a ver a personas como Robert Kiyosaki, cuando comencé a ver a personas como Warren Buffett, como Joseph Arram y muchos más, muchísimos más, que se me van ahora mismo. A ver, ¿qué más podría yo decir? A ver, ya por esa época veía ayer y bueno, sí, Tony Robbins, ya después con el tiempo Jim Rohn también. Fue cuando iba pasando el tiempo, pero cuando los descubrí a ellos dije, yo algún día voy a escribir un libro como muchos de ellos han hecho. Algún día lo haré. Hasta que un día, yo hablando con un amigo, le comento, oye, ¿crees en la espiritualidad? ¿Crees en la meditación, en visualizar, en manifestar los sueños? Y él me dijo que sí. Me tomó la foto de un libro llamado La voz de tu alma, escrito por Lain García Calvo, y dije, wow. Y fue cuando cambió mi vida. Mi vida cambió una vez más, dio otro giro más. Y días después pasó una situación que para mí fue el final de una época, el final de una vida, de una hegemonía, el final de que hasta allí llegué, de que no iba a ser el mismo, no había vuelta atrás, era un punto de no retorno. La persona que yo más amaba, yo estaba en una relación con una chica, de un día para el otro, pues me mandó a la mierda, así de sencillo, me traicionó, me había mentido. Y también descubrí otras cosas con el tiempo y me había mentido, me había usado durante todo ese tiempo, habíamos viajado juntos, en fin, me había utilizado, me había tratado muy mal, me había humillado y me sentía yo muy mal y entré en depresión.
entré una vez más en depresión y se lo oculté a mi familia. Mi padre llegó a casa, pero yo sentía un vacío. Lo tenía en casa, pero no me sentía bien. La persona que yo más amaba, pues, estaba conmigo, mi padre ya estaba allí, pero yo no estaba. No estaba en mí. Pero fue cuando me tocó resurgir una vez más de mis cenizas. Segunda vez con depresión. Yo pensaba que no lo iba a afrontar de nuevo. Yo no me había deprimido tanto, o sea, no estaba deprimido con la situación de mi padre, pero sí que estaba afectado, estaba triste. Había días donde yo lloraba, pero iba saliendo adelante y me reía y tenía amigos y podía salir adelante, podía hacer cosas, pero eso, una persona que yo tanto amaba, implicó que yo tuviera que salir de la zona de confort. Y tomé la decisión en ese momento de que por nada del mundo iba a echar para atrás y de que iba a cambiar por completo. Y de que yo tenía que asumir la responsabilidad de impactar en la vida de los demás y que ya era el momento, de que era un punto de no retorno, de que iba a emprender, de que iba a impactar sobre personas como tú que estás viendo esto, de que iba a inspirar a los demás, de que quería ser alguien. Porque ella me decía que no lo iba a hacer, que yo era un pringao, que no iba a emprender, que yo debía dedicarme a estudiar, a ser uno más, ¿no? Seguir lo que otros hacían. ¿Qué debo hacer yo, que estoy muy joven, para emprender? ¿Cómo tú te vas a interesar a ti por crear un negocio? ¿Por invertir en bolsa? ¿O por crear contenido en internet? ¿O por creer en el desarrollo personal? Si ya eres muy joven. Me afectó mucho. Y comencé a estudiar a personas de éxito. Ya yo venía durante todo ese tiempo estudiando a personas de éxito, adoptando la mentalidad. Y por eso eso me hizo apartarme muchas personas. Muchas personas me dieron la espalda. No me veían bien, yo no estaba bien visto. Era odiado por muchos, la verdad. Pero ya yo estaba adoptando una mentalidad de éxito. Ya yo estaba creciendo. Yo veía que la edad era un número. Y ya está. Yo veía ya cosas que antes no veía. Mi madre un poco asustada porque veía que yo pensaba diferente, pero a la vez eso me abría con personas mayores que yo, mucho mayores que yo, y me hacía aprender de ellos, porque yo quería aprender. Toda esa mentalidad que yo hasta ese momento había adquirido me había salvado, me estaba haciendo crecer y me estaba enfocando en el camino, pero en ese momento pues tenía que enfocarme más y tenía que adaptar más esa mentalidad porque no las tenía tatuada aún. Tenía contacto con ella, pero no la tenía dentro de mí. No era parte de mí todavía. Yo me la ponía a veces, pero después me la quitaba. Pero no estaba tatuada en mi piel. Y en ese momento decidí cambiar. Me dije a mí mismo que iba a cambiar y se lo dije a mi amigo. Le dije, te prometo que en unos meses me vas a ver mejor, que tú y yo vamos a estar mejor y que nos vamos a reír de esto y que en un año voy a estar comiéndome el mundo y que en 5 aún más. Y de que voy a impactar en la vida de las personas y que las personas que me están dando ahorita mismo la espalda me van a aplaudir. Esa situación, pues, yo estaba terminando ya el bachiller. Fue difícil porque yo estaba deprimido. Era un estudiante regular en el bachiller. La verdad, no me gustaba. Cada vez lo odiaba más. Mi amigo me decía, no te veo. No veo que ames el bachiller. Te vas a dedicar a emprender y lo veo. Presta más atención a lo que yo te digo. Presta más atención a lo que ves a las formaciones que haces que a lo que te dice un profesor en clase. Y así era. Cuando un profesor estaba explicando, yo estaba en internet buscando información de éxito. Y estaba leyendo libros de éxito y estaba, qué sé yo, o viendo un gráfico, o viendo unos números, o viendo un negocio, o haciendo una tienda de dropshipping. Eso es lo que yo estaba haciendo en clase. Eso era lo que yo hacía. O cuando yo me ponía a estudiar, a hacer una tarea, yo me ponía un audio de desarrollo personal. Prestaba más atención en eso que en las tonterías que decían otros. Me encerré, lloré mucho. Es más, fue una depresión la cual yo estaba en medio de una clase y rompí a llorar. Pensé, y cuando inició todo, pensé que todo se había acabado. No sabía si iba a salir adelante. No sé qué sería de mí si yo no tuviera tenido a ese amigo que tuve y si yo no hubiera tenido un buen mentor como Naim. Las cosas se pusieron peor. No salía de ese hueco. El deporte fue un refugio para mí, una vez más. Mi mente comenzó a hacerse más fuerte. Yo comencé a hacerme más fuerte y comencé a desarrollar una mentalidad de éxito y comencé a aplicar todo lo que yo había aplicado hasta ese momento. Todo lo que había aprendido hasta ese momento. Apliqué más a fondo lo que yo había aplicado y comencé a aprender de personas de verdad. Y era todos los días aprendiendo, Me puse objetivos, comencé a cumplir con mis objetivos. No lo dejaba a medias y salí de esa situación. Aprendí de que uno no puede estar rodeado de cualquiera. Aprendí de que hay un paso a paso para convertirse en una persona de éxito. Ya
a una corta edad ya había tenido 2 depresiones, había tenido que emprender, había tenido que salir adelante de forma rápida, de forma exponencial, había tenido que aprender de otras personas. Ya cuando yo estaba en esa depresión, pues ya yo había leído muchos libros, ya había hecho bastantes formaciones y pues tenía que ponerlo en práctica. Y fue cuando comencé a hacer negocios con mi amigo, a emprender, a salir adelante y a ser más independiente. Hasta que un día todo cambió. Fui a un evento de Laín García Calvo, el intensivo Vuélvete Imparable, y salí de allí y no soy el mismo. Salí de allí y descubrí mi propósito de vida. Descubrí que mi propósito es estar aquí contigo. Y fue cuando decidí escribir la trilogía Conviértete en una persona de éxito. Fue cuando, después de haber vivido toda esa situación, después de esa última depresión, de haber amado a alguien tanto, de que me rompieron el corazón, de que yo estaba deprimido, de que yo estaba oscuro, de que no tenía ganas de levantarme, de que me iba a dormir acabado, hecho polvo. Después de haber vivido todo eso, había logrado salir y tenía que dar un paso más allá. Y decidí escribir esta trilogía para ti, para dejar un legado, porque lo que yo te estoy enseñando ha cambiado mi vida por completo. Ha cambiado la vida de muchísimas personas. Te voy a contar cosas en la trilogía y la puedes ver, cosas que son muy personales, que vas a conocer más de mí y vas a aprender cómo yo he hecho para salir de muchas situaciones, qué es lo que yo he tenido que hacer. A una corta edad, ya con 12 años, ya me interesé por el mundo de desarrollo personal y poco a poco al emprendimiento, a los negocios y aplicarlo todo, a generar un sistema en mí que pudiera llevarme al éxito. He tenido que levantarme una y otra vez, pero cada caída me ha hecho más fuerte y no me he rendido. Nunca he dejado de confiar en mí. Cuando los demás me han dado la espalda, yo he dado un voto de confianza y me he dicho: Aarón, saldremos de esta. He estado solo, he estado acompañado, he estado mal acompañado y ahora estoy mejor. Todos podemos cambiar, todos. A mí me dijeron que no lo iba a hacer, que cambiar no era fácil, que no lo iba a lograr, que me iba a demorar mucho tiempo, que quizás nunca, por tantas ganas que tuviera, lo iba a conseguir, pero lo conseguí y he demostrado de que es posible, de que a pesar de donde estés, de que yo vengo de la otra punta del mundo, de que vengo de un país que está muy difícil, de que he vivido en Latinoamérica, de que yo a una corta edad odiaba la mentalidad pobre, odiaba a las personas que no buscaban crecer como individuos, como humanos. Lo odié, lo sigo odiando, pero por eso decidí hacer algo. Decidí tomar acción, decidí no quejarme, decidí dejar de ser una víctima y decidí hacer esto para ti, porque yo te quiero, porque yo estuve en tu lugar, porque estuve deprimido, porque estuve triste, porque algunas personas pensaron que yo me iba a quitar la vida, pero nunca lo pensé. Llegué a pensar y dije: no vale quitarme la vida, no lo vale. Yo voy a seguir viviendo, voy a seguir emprendiendo. Pase lo que pase, lo voy a lograr. Así que muchísimas gracias. Te he contado mi historia el día de hoy y la puedes seguir descubriendo en la trilogía Conviértete en una persona de éxito, donde tú y yo vamos a interactuar uno a uno, donde vas a estar conmigo, donde yo voy a estar contigo acompañándote en donde estés. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de dirigirte estas palabras, por darme este tiempo, por escucharme y ver que ha sido difícil, ha sido muy complicado, pero de que todo es posible y cuando te lo propones lo puedes conseguir. Cuando tienes un deseo fuerte y vas a por ello, no hay nada que te pare, porque he tenido que pasar por un infierno para lograr entrar en el camino del éxito, en el camino de la mejora constante, en el camino de los guerreros, como tú. Así que nos vemos.